campaña en el escenario interno y en el escenario mundial para sembrar la desesperanza, la desconfianza y abatir precisamente lo que ha sido el factor que más ha impulsado y más animado al pueblo venezolano en estos 12 años. ¿Hay algún temor a la polémica en el gabinete, ministro? Cuando usted habla de la desesperanza, está ya calificando al sector opositor en la Asamblea. Bueno, pero si cualquiera que lea la prensa, que vea la televisión, que vea las intervenciones de la oposición en la Asamblea Nacional, es toda una campaña orientada a eso, a sembrar la desesperanza. ¿Usted espera otra cosa en particular en su comparecencia la semana pasada? Después de tantos años de observar el comportamiento, antes cuando era en poder y ahora que son oposición, pues no creo. Ese es un proyecto que se agotó, no hay manera de que lo revivan, está sepultado profundamente y creo que quien lo sepultó fue precisamente el pueblo venezolano. Dejó de creer en eso, que precisamente representó la esperanza del pueblo durante 40 años. Si el pueblo venezolano dejó de creer en eso, ministro, ¿por qué hay diputadas y diputados de oposición en la Asamblea? Representan a un proyecto que no es un proyecto de cara a Venezuela. El problema es que no lo pueden expresar. Por ejemplo, cuando se hace toda la exposición sobre la estrategia petrolera y los logros de la estrategia petrolera, ¿qué hacen? Irse por la orilla. Cuando se expone todo lo que es el proyecto energético del país, en materia de electricidad, en materia de vivienda, etcétera, pues de verdad, lo que se observa, en primer lugar, es que no se preparan suficientemente. Y por otro lado, no pueden presentar alternativas. Por ejemplo, frente a la política petrolera, ¿qué alternativa van a presentar? La de la apertura petrolera. Allí creo que quedó bastante evidenciado, porque además... Pero no defendieron, en todo caso los sectores opositores no defendieron la apertura petrolera. No, pues, ¿cómo lo van a hacer? Pero es que en el fondo, precisamente, ¿cuál es el proyecto alternativo, el proyecto nacional que ellos están enfrentados frente al proyecto nacional que ha venido liderizando el presidente Hugo Chávez? Para usted el debate, ¿dónde está? El debate de fondo de la semana pasada fue el petrolero, en su opinión. Es que no hubo debate. Bueno. ¿Cuál debate? ¿Cuál debate? No hubo debate, pero hubo algunos planteamientos por parte de sectores opositores. ¿Pero cuál planteamiento? Simplemente críticas tontas, ¿no? Muchas de ellas absolutamente mentirosas, traídas por los cabellos. Creo que quedaron muy mal parados. Y el problema que valdría la pena comentar es que han quedado tan mal parados en la Asamblea Nacional que están desarrollando una operación de distracción ahora con exterior los muchachitos allí frente a la OEA. ¿Usted piensa que es una maniobra de distracción? Para distraer el problema central, el gran debate nacional, que debería ser el de la Asamblea Nacional, para, sobre pretexto de la libertad de unos presos políticos. ¿Cuáles presos políticos? Es decir, los que están presos hoy están presos por haber incurrido en algún delito político. ¿Cuál es su respuesta como ministro y como dirigente? O por delitos comunes por los cuales están siendo juzgados. Es decir, ahí están las evidencias en los tribunales del país. ¿Usted cree que son dos cosas conectadas entonces, ministro? Absolutamente. En su opinión, ¿hay un fracaso opositor en la Asamblea, al menos en estas primeras sesiones? Entonces, y se está buscando... apelan a una operación de distracción concertada, internamente y también en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener? Porque ya incluso se está hablando de que se van sumando otras personas a la protesta, se está planteando una movilización mañana hasta la sede de la Cancillería. Sí, bueno, son precisamente los recovecos de comadreja que emplea la oposición para tratar de salir de una situación de estancamiento, de cada vez mayor aislamiento, donde está perdiendo la pelea en la batalla de las ideas, para revolver las aguas. No otra cosa es lo que uno puede observar. ¿Y cuál es el fin de esta protesta? Revolver las aguas, confundir la opinión pública. ¿Y en qué va a terminar, en su opinión, ministro? Las aguas volverán a su nivel, se volverán a aclarar las cosas. Por supuesto, del lado nuestro tiene que haber una respuesta también, no caer en la provocación. Desde hace tiempo ellos están buscando un muerto, o heridos, o que haya una represión, como lo hicieron tantas veces en el pasado. De manera que nosotros tenemos que manejar eso con mucha calma, con mucha sangre fría, sin caer en lo que es evidentemente una provocación. Y mientras tanto se siguen desarrollando las comparecencias en la Asamblea Nacional. Vamos a continuar desarrollando nuestros planteamientos, que vayan a la Asamblea y debatan, pero que de verdad planteen una polémica que le provoque a la gente. ¿A usted le pasaron preguntas por escrito? Sí, cómo no. ¿Cuál es su evaluación de esas preguntas? No todas fueron públicas. No, bueno, las que yo respondí allí, hubo algunas que estuvieron
bien orientadas, que fueran a las cuales di respuesta. Otras caían en la misma baja de vida de las demás. Así que no merecía la pena ni siquiera perder espacio en lo que debía ser, precisamente exponer ante el país lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en materia de electricidad. Si hablamos del ámbito de materia eléctrica, ministro, ¿usted considera que ya se superó la crisis del año pasado? Es verdad que usted el año pasado dijo que ya había sido superada, pero también es verdad que diputados de oposición dicen que todavía hay apagones. Tomando como ciertas los comentarios, las palabras de diputados de oposición, ¿usted reitera que se superó la crisis? Repito lo que dije ayer en la Asamblea, ante todo el país. La crisis del año pasado se superó. Ahora, los factores que dieron origen a la crisis todavía tienen asuntos que ser resueltos. Hay uno enorme que escapa a la voluntad de cualquier humano, o mejor dicho, de quienes podrían corregir estos problemas, no depende de Venezuela, que es el cambio climático, eso que vivimos el año pasado, esa gráfica que presenté yo mismo en la Asamblea. ¿Cuál fue la situación del año pasado? Un primer comentario es que nadie puede negar que hay un fenómeno mundial cada vez más intenso y cada vez más grave. Hemos vivido largos periodos de sequía en gran parte del mundo, seguidos por grandes inundaciones. Australia, gran parte de Australia inundada, ¿cómo no? Gran parte de América del Sur, Brasil, Colombia, Venezuela, sufriendo grandes afectaciones como consecuencia de las fuertes lluvias. Ahora mismo en el norte, unas nevadas que yo creo que van a tener récords históricos y heladas también, vendrán seguramente con el deshielo, grandes inundaciones también en el norte. Hay un cambio climático cada vez más grave y recurrente. Este es uno de los factores a los cuales usted aludía, ministro. Efectivamente. Antes de detallar cada uno, los podría enumerar. Usted hablaba del cambio climático y en este caso del fenómeno del Niño y las consecuencias que tuvo. Un fuerte incremento desmesurado de la demanda de electricidad en Venezuela, producto en parte de uno de los esquemas de distribución del ingreso que le da mayor poder adquisitivo a la gente, pero también del derroche de energía en Venezuela, la gran proliferación de empresas, la dispersión de esfuerzos en diversidad de empresas, acciones de sabotaje, problemas en la cultura de mantenimiento que llevó a colocar alrededor de 7.800 megavatios instalados pero indisponibles. En fin, todo un conjunto de factores que se conjugaron, pero donde el factor que catalizó, precipitó toda la crisis fue el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño. Ahí se evidencia. Con el embalse Guri. Sí, el embalse Guri, cuando está completamente lleno, está en 271 metros sobre el nivel del mar. En el 31 de diciembre de 2009 había llegado a 261 metros, es decir, 10 metros por debajo de su nivel normal. Para el 31 de enero de 2010 ya estaba en 258, para llegar hasta 248 el 30 de abril de 2010. Recordemos que antes de llegar acá, ya la gente de la oposición, los diarios de oposición, a grandes titulares decían colapso eléctrico el 6 de abril. Se preveía incluso con fecha el día del colapso. Incidieron factores. En primer lugar, un tremendo esfuerzo en la instalación de nuevas capacidades de generación y de rehabilitación de capacidades instaladas que estaban fuera de operaciones. Y por supuesto también vino el periodo de las lluvias, como era de esperar, después de uno de los más largos y más intensos veranos en la historia de Venezuela. ¿Hubo negligencia en cuanto a la actuación del gobierno nacional para atender esto? Yo creo que se respondió con la energía, con el vigor que requería la situación. Y el resultado fue que como consecuencia del inicio de la lluvia, primero, no caímos en el colapso que predicaba y que deseaba un sector de la oposición. Una gente de verdad irracional completamente. Se recuperó entonces el embalse de Guri y hoy estamos en los 270 metros. De manera que para este año ya no es esperable que puedan haber problemas de las dimensiones y de la severidad del año pasado. Adelantándonos y para poder abordar después los otros factores a los cuales usted hacía referencia, ministro, ¿se prevé sequía para el año próximo? Es decir, ¿podríamos estar el año próximo en una situación similar? Todos los años, este mismo año y el año próximo habrán sequías y eso va a ser un fenómeno recurrente todos los años como consecuencia del cambio climático, porque se estima que aún cumpliendo con todos los planteamientos
y sugerencias se están haciendo en los escenarios mundiales, a los cuales no hace caso en absoluto el más alto consumidor de energía del mundo, que es Estados Unidos, seguido por Europa, se habrá reducido apenas en un 2% para el año 2050 toda la polución que viene provocando el cambio climático. De manera que esto va a ser un fenómeno recurrente todavía por décadas por delante, a condición incluso de que se comiencen a aplicar correctivos desde ahora mismo. Es decir, nosotros podemos enfrentar un escenario este año y el año próximo, hablando de lo inmediato, similar al que vivimos en el año 2010. No de la misma intensidad, porque recordemos que el 31 de diciembre del 2009 estábamos en 261 metros sobre el nivel del mar, y ahorita estamos en 270 sobre el nivel del mar. Hoy, en el día de hoy. Por eso usted prevé que no va a ser de la misma intensidad, pero sí... Puede venir un verano fuerte, pero estamos en condiciones de encararlo sin incurrir en los problemas de crisis tan severos como que tuvimos el año pasado. Por ejemplo, cuando usted dice que no vamos a incurrir en una situación tan crítica como la del año pasado, ¿qué correctivos se han aplicado? Hemos instalado 2.166 megavatios entre generación nueva, 1.350, y 866 megavatios rehabilitados. Este año, ahora mismo estábamos haciendo un balance de cómo marcha el proceso de instalación de nuevas unidades, y estaremos en no menos de 1.600 megavatios este mismo año, nuevos, sin contar los planes de rehabilitación de nuevas unidades. Estamos corrigiendo aceleradamente desde el año pasado y ahora mismo las líneas de transmisión, que también provocaban problemas el año pasado. Se ha venido haciendo un trabajo bastante intenso en las líneas de distribución, en las redes de distribución. En general está mejorando el sistema. La dispersión empresarial que ha venido afectando tanto va ya avanzando hacia un proceso de consolidación en una sola empresa, en Corpoelec, aunque todavía, por supuesto, falta avanzar mucho en esta dirección y superar algunos problemas que todavía tenemos pendientes. Por eso es que digo que todavía hay problemas pendientes que quedaron del año pasado, como esa instalación de nuevas capacidades de generación, mejorar sistemas de transmisión. En este mismo momento estamos instalando 167 transformadores de potencia, corrigiendo todo el problema de los sistemas de protección, corrigiendo lo que se llaman puntos calientes. ¿Se cumplieron las metas de generación del año pasado, ministro? Desde el punto de vista nuestro se logró un récord importante. No es cualquier cosa haber instalado 2.166 megavatios. ¿Qué país está haciendo eso hoy en un año? Trajimos las máquinas que siguen instalándose este año. En este momento, entre PDVSA y nosotros, tenemos 15.000 trabajadores volcados en la instalación de esas nuevas capacidades de generación. Ahora, la oposición, los parlamentarios que hablaron la semana pasada en la Asamblea Nacional, pintaron un panorama realmente catastrófico, prácticamente... Buscando la desesperanza, lo que acaba de Pero decir. le preguntamos, ministro, es cierto, hay apagones, sabemos que hay situaciones difíciles en el interior del país, pero son tan críticas como las del año pasado. Hay todavía dos tipos de fallas, de interrupciones, perdón. Unas que son programadas precisamente porque estamos haciendo correcciones. Cuando tú vas a hacer correcciones en una línea de transmisión, no todas las correcciones se pueden hacer mientras está energizada la línea. Muchas de ellas, instalar nuevos transformadores implica suspender temporalmente el servicio. Es decir, hay unas programadas. Otras todavía que son expresión de debilidades que todavía permanecen en el sistema. ¿Pero en la generación o en la transmisión? No, en la transmisión. En la transmisión fundamentalmente. Ahorita no tenemos problemas de generación. O sea, en este momento no hay problema de generación. En absoluto. Es decir, por ejemplo, hoy yo tengo el reporte, este es uno de los progresos que hemos hecho, porque hoy tenemos un sistema en una sala de situación donde conocemos en tiempo real cualquier problema que se presente en cualquier parte del sistema eléctrico venezolano. Y son reportes diarios, como el que nos va a mostrar y en este además momento. Reportes diarios. Hoy, por ejemplo, la demanda estuvo en 15.530 megavatios. ¿Es mucho, es regular, es poco? No, es relativamente baja porque aquí hemos tenido, y seguramente este año llegaremos hasta 17.000 megavatios de demanda. Estamos por debajo de los topes a los cuales llegamos el año pasado y a los cuales podemos llegar este año también. Normalmente la mayor demanda se produce comenzando en el mes de septiembre, octubre. El año pasado pasamos esos 2 meses críticos sin que hubiese grandes apagones ni grandes problemas.